El significado del libro, la última vez que vio a su hermano, la última vez que vio a su madre. A veces susurraba la palabra mamá y veía el rostro de su madre cientos de veces de una sola tarde. Sin embargo, eso era un pequeño misterio en comparación con el terror que le infundían las pesadillas. En esas ocasiones, en la inmensidad del sueño, nunca se habían sentido tan completamente sola. Como estoy segura de que ya habrás advertido, no había más niños en la casa. Los Huberman tenían dos hijos, pero eran mayores y ya se habían emancipado. Hans, hijo, trabajaba en el centro de Múnich y Trudy ejercía de criada y niñera. Pronto ambos intervendrían en la guerra, una fabricando balas y el otro disparándolas. Como ya imaginarás, el colegio fue un estrepitoso fracaso. Aunque era público, se adivinaba una fuerte influencia católica y Liesel era luterana. No era el más prometedor de los comienzos. Después descubrieron que no sabía leer ni escribir. Se la desterró de manera humillante con los niños más pequeños, con los que empezaban a aprender el abecedario. Y aunque Liesel era un pálido saco de huesos, se sentía gigantesca entre los párvulos y a menudo se deseaba palidecer hasta desaparecer por completo. Ni siquiera en casa sabían cómo aconsejarla. No le pidas ayuda a ese, sentenció Rosa a menudo Sauker. Hans estaba mirando por la ventana como tenía por costumbre. Dejó el colegio en cuarto curso. Sin volverse, Han respondió con calma, aunque lanzando dardos envenenados. Bueno, pues entonces le preguntas a ella. Se le cayó un poco de ceniza. Lo dejó en tercero. En la casa no había libros, aparte del que Dice lo atesoraba en secreto debajo del colchón. Y lo único que podía hacer era repasar el abecedario entre dientes antes de que le dijera que se cayera, en términos nada equívocos, a saber que mascullaba. Hasta el cabo de un tiempo, cuando se produjo el incidente de la incontinencia nocturna en medio de una pesadilla, no empezaron las clases de lectura adicionales extraoficialmente. Se les llamó clases de medianoche, aunque solían comenzar cerca de las 2 de la mañana. Pronto volveremos sobre el tema. A mediados de febrero, al cumplir 10 años, a Lizzie le regalaron una muñeca vieja de pelo rubio, a la que le faltaba una pierna. No hemos podido hacer más, se disculpó el padre. ¿Qué estás diciendo? Ya puede darse con un canto de los dientes por tener lo que tiene, le reprendió Rosa. Hans continuó observando una pierna que le quedaba a la muñeca mientras Lizzie se probaba el nuevo uniforme. Cumplir 10 años era sinónimo de juventudes hitlerianas. Las juventudes hitlerianas eran sinónimo de un pequeño uniforme marrón. Al ser una chica, Alice la apuntaron a lo que le llamaban BDM, explicación de la sigla Bundesdeutscher Nutzen, Liga de Jóvenes Alemana. Lo primero que hacían allí era asegurarse de que dominaran el Heil Hitler a la perfección. Luego se les enseñaba a desfilar erguidas, a aplicar vendajes y surcir. También la llevaban de excursión y hacían otro tipo de actividades. Los miércoles y los sábados eran los días que se reunían de 3 a 5 de la tarde. Todos los miércoles y sábados Hans la acompañaba a pie y volvía a recogerla 2 horas después. Nunca hablaban mucho de la asociación. Se limitaban a cogerse de la mano y escuchar sus pisadas mientras papá se fumaba un par de cigarrillos. Lo único que le inquietaba de su padre era que salía mucho de casa. Algunas noches entraban en el salón, que también hacían las veces de dormitorio de los Huberman. Sacaban el acordeón del viejo armario y cruzaban la cocina hasta la puerta de entrada. Cuando ya había recorrido un trecho de Himmelsstraße, Rosa abría la ventana. No va a estar de casa, gritaba. No hables tan alto, respondía él, volviéndose a Sacker. Anda y que te surzan. Hablaré todo lo alto que me dé la gana. El eco de los improperios lo seguía por la calle. Nunca miraba atrás, al menos. No lo hacía hasta que estaba seguro de que su mujer se había metido dentro de esas noches al final de la calle. De la funda del acordeón en una mano se volvía frente a la tienda de Frau Diller, que hacía esquina y adivinaba la figura que había sustituido a su mujer en la ventana. Entonces levantaba un breve instante su alargada espectral mano antes de dar media vuelta y echar a andar a paso tranquilo. Él se lo veía de nuevo a las 2 de la mañana cuando le sacaba rastros de su pesadilla con dulzura. Todas las noches, sin excepción, había jaleo en una diminuta cocina. Rosa Huberman no paraba de hablar y cuando hablaba no hacía más que Spiffman. Siempre estaba rezongando y discutiendo. En realidad no había nadie con quien discutir, pero Rosa conducía la situación con experta habilidad en cuanto tenía ocasión. En esa cocina podía pelearse con medio mundo y eso era precisamente lo que hacía casi todas las noches. Una vez allí habían acabado de cenar. Hans había salido, Liesel y Rosa se quedaban allí. Rosa planchaba varias veces a la semana. Lucy volvió al colegio y recorrió las calles de Monchi con su madre, recogiendo y entregando la colada y la plancha en la parte más pudiente de la ciudad. Snow Street, Heidi Street y alguna otra más. Mamá entregaba la ropa planchada o recogía la que había de lavar con la debida sonrisa en los labios, pero cuando la puerta se cerraba y se daba media vuelta, maldecía a la gente rica por su dinero y gandulería. Son demasiado para lavarse la ropa, solía decir, a pesar de que dependía de ellos. Ese heredó todo el dinero de su padre y ahora lo malgasta en mujeres y alcohol. Y el acolado y el planchado, claro, cargaba contra Herbogel de la Heide Street, como si pasara lista lo que despreciaba. Herbogel, Herr Crab
Capital Hubert, Helena Smith y los Warganten todos eran culpables de algo, aparte de dedicarse al alcohol y la lujuria. Según Rosa, Ernest Vogel no hacía más que rascarse el pelo nefasto de piojos, humedecerse los dedos y luego tenderle el dinero. Debería lavarlo antes de volver a casa, sentenciada. Examinaba el resultado de lupa. Estas camisas sin arrugas, por favor, los imitaba Rosa. Ese traje sin plagues. Y luego se quedan ahí revisándolo delante de mi nariz en menuda escoria. Por lo visto, los waiters eran medio lelos y tenían una gata de Sánchez que no dejaba de mudar de pelo. ¿Sabes lo que tarda en sacar todos esos pelos? Están por todas partes. Elena Smith era una viuda rica. Esa vieja inválida todo el día ahí sentándose, atrofiándose. La vida ha sabido que es trabajar. No obstante, Rosa se reservó el mayor desprecio para el número 8 de los Gretchen, una casa enorme en lo alto de una colina en la parte alta de Machet. Esa es la casa del alcalde, le contó Lisa la primera vez que fueron allí. Menudo sinvergüenza. Su mujer se pasa todo el día metida en casa de brazos cruzados. Es tan tacaña que ni siquiera enciende la lumbre. Por eso ahí dentro siempre hace frío de muerte. Está como una chota. Hizo hincapié en las últimas palabras. No tiene remedio como una chota. Al llegar junto a la puerta le hizo un gesto a la niña. Entra tú. Lisa se quedó helada. Una gigantesca puerta marrón con aldaba de latón se alzaba al final de un pequeño tramo de escalones. Que Rosa le dio un empujón. No me vengas con que es. Andando, Lisa, caminando, cruzó la verja, subió los escalones, vaciló y llamó a la puerta. Un albornoz salió a recibirla. Debajo había una mujer de mirada desconcertada, cabello suave y sedoso y expresión derrotada. Vio a Rosa junto a la cancela y le pidió a una niña una bolsa confolada. Gracias, dijo Liesel, pero no tuvo respuesta. La puerta se cerró. ¿Lo ves? Esto es lo que tengo que aguantar todos los días, se quejó Rosa cuando Liesel regresó junto a la verja. Esos ricos desgraciados, a menudo panda de cerdos holgazanes. Cuando ya se iban, Liesel volvió la vista pues con la colada en las manos. La aldaba de latón la vigilaba desde la puerta. Después de criticar a la gente para que trabajaba, Rosa Uberman solía perseguir con su otro tema del vilipendio favorito, su marido, mientras miraba la bolsa de la colada y las casas inclinadas. No paraba de hablar y hablar. Si tu padre sirviera de algo para algo, le contaba y cada vez que atravesaban Molchin. No tendría que hacer eso. Soltaba un bufido desdeñoso. Pintor, ¿por qué me casaría con ese Hancho si ya me lo dijeron? Es decir, ya me lo dijo mi familia. Sus pisadas crujían por el camino. Y aquí me tienes pateando estas calles, esclavizada en la cocina, porque ese Sarker nunca tiene trabajo. Por lo menos un trabajo de verdad, no ese patético acordeón que va a tocar a esos santos noche tras noche. Sí, mamá, eso es todo lo que te ocurre. Los ojos de mamá eran como dos recortables de color azul pálido y pegados a la cara. Seguían caminando. Liz la arrastraba el saco. En casa lavaba la colada en un caldero junto a la lumbre. La tendían el lado de la chimenea del salón y luego replanchaban en la cocina. Todo se cocía en la cocina. ¿Has oído eso?, le preguntaba Rosa. Casi toda la noche llevaba la plancha de hierro en la mena que calentaba encima de los fogones. Casi toda la casa estaba en penumbras. Luis, sentada en la mesa de la cocina, contemplaba las brechas de fuego que se abrían delante de ella. ¿Qué?, contestaba ella. ¿El qué? Ha sido esa Ostafel. Rosa, que se había levantado de la silla. Esa Saunche acaba de escupir otra vez en nuestra puerta. Frautos Papel, una de las vecinas, tenía por costumbre escupir en la puerta de los Huberman cada vez que pasaba por delante. La puerta principal se encontraba a escasos pasos de la verja y, por así decirlo, Frau ya tenía muy estudiada la distancia, la puntería afinada. Los escupitajos eran las consecuencias de una especie de guerra verbal en la Rosa que Rosa Huberman y ella se habían embarcado y que arrastraban desde hace una década. Nadie conocía su origen y lo más probable era que incluso ella las hubieran olvidado. Fran Oldchapel era una mujer nervuda y, como quedaba patente, rigurosa. Nunca había estado casado, pero tenía dos hijos algo mayores que de los Superman. Los dos estaban en el ejército y los dos harán alguna aparición como artistas invitados antes de que terminemos, te lo aseguro. En cuanto a los escupitajos malintencionados, debo añadir que Frau Oldchapel era muy escrupulosa. Nunca desaprovechaba la ocasión de Spook en la puerta del número 33 y de pronunciar Schwan cada vez que pasaba por delante. Algo que se llama la atención de los alemanes. Parecen muy aficionados a los cerdos. Una pregunta tonta y su respuesta. ¿Quién crees que limpiaba el escupitajo de la puerta toda la noche? Sí, lo ha serenado. Cuando una mujer con un puño de hierro dice que salgas allá afuera y limpies el escupitajo de la puerta, lo hace, sobre todo cuando el hierro está caliente. En realidad formaba parte de la rutina. Toda la noche Liesel salía a la calle, limpiaba la puerta y contemplaba el firmamento. Por lo general parecía que alguien hubiera vertido un líquido en el cielo frío y espeso resbaladizo y gris, pero de vez en cuando algunas estrellas tenían el valor de alzarse y flotar, aunque solo fueran unos minutos. Esas noches se quedaba un poquito más y esperaba. Oh, la estrella se espera, la voz de la cocina, hasta que las aguas del cielo alemán volvían a tragarse las estrellas.
El beso, un momento decisivo de la infancia. Igual que la mayoría de ciudades pequeñas, Moching estaba repleta de personajes peculiares y un puñado de ellos vivía en Himmelstres. Frau Holzapfel era uno más del reparto entre los que más destacaban. Rudy Steiner, el chico de la puerta de lado, obsesionado con el actriz negro estadounidense G. Sowen. Frau Diller, la leal tenderaria del comercio de la esquina. Tommy Mullen, un niño al que habían operado varias veces por su otitis crónica, un río de piel rosada que le recorría la cara y tenía algo que otro tic. Infección de oído. Un niño al que había operado tenía gotótica. Un hombre que todos llamaban Pitufus, cuya vulgaridad hacía que Rosa Berman pareciera poetisa y una santa. Resumiendo, era una calle donde vivía gente relativamente pobre, a pesar del aparente auge de la economía alemana durante el gobierno de Hitler. En la ciudad todavía existían zonas deprimidas. Como ya he mencionado, la casa contigua de los Superman estaba alquilada por una familia llamada Steiner. Los Steiner tenían 6 hijos. Uno de ellos, el tristemente famoso Rudy, pronto se convertiría en el mejor amigo de Liesel y más adelante en su conviche y ocasional catalizador de sus correrías. Lo conoció en la calle. Pocos días después del primer año de Liesel, Rosa lo dejó salir a jugar con los otros niños de Himmelstre. Las amistades se forjaban al aire libre, hicieron que el tiempo que hiciese. Los niños raras veces visitaban las casas de los demás, ya que estas eran pequeñas y por lo general había pocas cosas en ellas. Además, en la calle podían practicar su pasatiempo favorito como si fueran profesionales. El fútbol, los equipos estaban bien definidos y utilizaban los cubos de basura para delimitar las porterías. Al ser una recién llegada a Liesel, la regalaron de inmediato a custodiar el espacio entre los cubos de basura. Tommy Müller por fin conoció la libertad a pesar de ser el peor futbolista de Himmelstres. Había visto en toda la historia. Todo eso se desarrolló a la perfección durante un tiempo, hasta el profético momento en que Rudy Steiner acabó tumbado en la nieve debido a una falta de Tommy Müller, alentada por la frustración. ¿Qué? Protestó Tommy con una expresión contraria a la desesperación. Pero si no he hecho nada. El equipo de Steiner exigió al completo el penalti y acto subido Rudy Steiner que enfrentarse a la niña nueva Lise Meminger. Rudy colocó el balón en un montoncito regular de nieve, seguro de obtener el resultado habitual. Después de todo, no había fallado ni un solo penalti en los 18 que había lanzado, ni siquiera cuando el equipo contrario protestaba para sacar a Tommy Müller de la portería. Daba igual por quién lo sustituyeran, Rudy siempre marcaba. Esta vez también trataron de sacar a Lizzie, pero como te imaginarás, ella se negó y Rudy no puso pegas. No sonrió, dejarlas, estaba frotando las manos, había dejado de nevar entre la sucia calle y las pisadas embarradas se concentraban entre ellos. Rudy cogió carrerilla, chutó el balón, Lucille se lanzó por él y sin saber cómo consiguió rechazarlo con el codo, se levantó sonrientemente, pero lo primero que vio fue una bola de nieve que se estrelló contra su cara. La pitadera barra escocía a rabia. ¿Qué te ha parecido eso? El chico sonrió de oreja a oreja y salió corriendo tras el balón. Sacker musitó Liz entre dientes. El vocabulario de su nuevo hogar se le pegaba rápido. Algunos datos sobre Rudy Steiner. Era 8 veces mayor que Liz y tenía piernas esqueléticas, dientes afilados, ojos azules desproporcionados y el pelo de color limón. Era uno de los 6 Steiner y tenía hambre a todas horas. En Himmel 3 se le consideraba un poco alocado. Esto se debía a un suceso tal vez del que rara vez hablaba, pero al que todo el mundo se refería como el incidente de Giza Una noche se había pintado de negro el carbón y había corrido los 100 metros en el estadio local. Acuerdo no, Rudy estaba destinado a ser el amigo de Alicia. Todo el mundo sabe, una bola de nieve de la cara es el comienzo de una amistad duradera. Poco después de empezar el colegio, Alicia la había hacia el camino hasta la escuela con los Steiner. La madre de Rudy y Bárbara había hecho prometer a su hijo que acompañaría a la niña nueva, sobre todo después de haber oído hablar de la bola de nieve. Dicho sea un favor, su favor. A Rudy no le importó obedecer, ya que distaba mucho de ser el típico chico misógino. Al contrario, a la chica le gustaba mucho y por tanto no sé también de ahí la bola de nieve. De hecho, Rudy Steiner era uno de los más mamoncetes descarados que se las daba de entendido en mujeres. En la infancia suele haber un joven de este tipo. Es el típico chico que se niega a temer al otro sexo solo porque los demás sí lo hacen. El típico chico al que no le da miedo tomar decisiones. En este caso, Rudy tenía ideas claras con respecto a Lise Meminger.
De camino al colegio intentó enseñarles los lugares más importantes de la ciudad por los que pasaban, o al menos intentó colarlos de alguna manera en las conversaciones entre las exhortaciones de sus hermanas pequeñas para que cerraran el pico y las que recibían de las mayores para que él cerrara el suyo. El primer lugar de interés era una pequeña ventana de la segunda blanda de bloque de pisos. Avive Tommy Muller se dio cuenta de que Liesel no lo recordaba de los tics. Cuando tenía 5 años se perdió en el mercado el día más frío del año. Cuando lo encontraron 3 horas después estaba congelado y le dolían mucho los oídos. Al cabo de un tiempo vieron que se le habían infectado, como si tuvieran que operarle 3 o 4 veces. Los médicos le hicieron polvo los nervios, por eso ahora le dan tics. Y es malo jugando fútbol, mentió Basalis, y el peor. El siguiente era la tienda de la esquina al final del kilómetro, la tienda de Frau Diller. La vez importante sobre Frau Diller tenía una regla de oro. Frau Diller era una mujer furdaz con gafas gruesos cristales y una mirada cruel y fulminante. Había perfeccionado esa mirada malévola para desalentar a todo aquel que pretendiera robar su tienda, que regentaba con porte militar, voz helada y un aliento que incluso olía a Heil Hitler. La tienda era blanca, fría y desangelada. La pequeña casa que estaba comprimida al lado temblaba más que el resto de los edificios. Frau Diller transmitía esa sensación y despachaba la mercancía gratis que podía encontrarse en su establecimiento. Vivía en la tienda, vivía para el Tercer Reich. Incluso cuando empezó el racionamiento a finales de 10 años se sabía que vendía bajo mano ciertos artículos difíciles de encontrar y que donaba el dinero a personas. En la parada detrás de su asiento había una foto marcada de Führer. Si entrabas a la tienda y no saludabas con Heil, lo más probable era que no te atendiera. Al pasar por ahí, Rudy le llamó la atención y Alicia sobre los ojos a prueba de balas que le escudriñaban a través del escaparate. Si quieres pasar a la puerta, dije cuando entres, lo advirtió muy en serio. Cuando ya se habían alejado bastante del comercio, Lizzie se volvió y vio que los ojos enormes siguen allí pegados al cristal del escaparate. Al doblar la esquina Mission Street, la calle principal por la que se entraba y se salía el Moching estaba cubierta de barro, como era habitual. Varias hileras de soldados que estaban entrenándose marchaban por la calle. Los uniformes caminaban derechos y las botas negras contribuían a ensuciar la nieve aún más. Todos miraban al frente, concentrados. Cuando los soldados hubieron desaparecido, los Stanley y Lizzie pasaron por delante de varios escaparates y del imponente ayuntamiento que muchos después se había abandonado a la altura de las rodillas y enterrado. Había varias tiendas abandonadas, todavía marcadas con estrellas amarillas y comentarios antisemitas, más allá de la iglesia cuyo tejado de elaborados azulejos apuntaban al cielo. En general la calle era alargado, tuvo gris, un pasillo húmedo, lleno de gente encorvada por el frío y salpicado de ternos pisadas. Al llegar a cierta altura, Rudy se levantó a la carrera, arrastrado a Lizzie consigo. Llamó al escaparate de la tienda. Si Lizzie lo hubiera sabido leer, habría comprendido que pertenecía al padre de Rudy. La tienda todavía no estaba abierta, pero un hombre se disponía a las prendas en el interior. Detrás del mostrador, el hombre se levantó la cabeza, saludó a la madre. Mi padre, le informó Rudy.